bueno, pues es muy importante entender esta terminología. Como por ejemplo, hablamos de teología y normalmente no pensamos en que hay campos de la teología como es aquí, en este libro, se está atendiendo la soteriología. ¿Tú pagaste Netflix? Mande, de Pablo. ¿O no? La soteriología de Pablo, y por soteriología pues se refiere a la teología de la salvación. Tenemos la eclesiología de Pablo también, y por eclesiología pues se refiere a la teología de Pablo en cuanto a la iglesia. Y así son esos términos: la escatología, la eclesiología, hamarteología, todo eso, pues es asunto nada más de prestarle atención a hacer un pequeño, ¿cómo podríamos decirle? Un pequeño glosario, un pequeño glosario para que lo consideren, porque esto sí se los voy a poner en una pequeña pruebita final y se los voy a dictar ahorita. Si gustan, por favor, anotarlo. Es soteriología, que quiere decir, pues, teología de la salvación. Soteriología. Teología de la salvación. De la palabra griega soteros, salvador o salvación. Cuando estén listos, ya lo hayan anotado, indíquenmelo y les dicto la otra palabra. Es de la palabra soteros. Soteros, ¿Qué pasó? que quiere decir, palabra griega soteros, que quiere decir salvación o salvador. Ok. Bien. Entonces, ya tienen ahí soteriología. Creo que la teología propia de Pablo. Déjenme ir más bien al índice. Luego, pues, con esta es muy sencillita, ¿no? La cristología. También va lo mismo, es la teología de Cristo, la cristología. Que es la teología de Cristo. De Cristos, pues, también palabra griega que significa ungido. Cuando estemos listos, indíquenme y les doy la otra. Listo. Muy bien, ahora vamos con la neumatología, pneumatología de Pablo. La neumatología, ¿qué quiere decir? Pues teología del espíritu. De la palabra griega neuma. Es de donde nosotros tomamos la palabra neumático. ¿Qué es un neumático? Pues es una rueda de un carro, ¿no? Es viento, aire, neuma. Neumáticos, pues es una palabra de viento en movimiento. Entonces, neumatología es la teología del espíritu.
de la palabra griega neuma, que quiere decir espíritu, viento. Cualquiera de esas dos interpretaciones es correcta. Neuma, espíritu o viento. Listo. Ahora, bueno, ya vimos la soteriología. Ahora estamos con la eclesiología. Eclesiología, que quiere decir, pues, teología de la iglesia. Es teología de la iglesia. De la palabra griega también, eclesia, que significa, pues, reunión o congregación. Cuando estén listos, me dicen y nos vamos a Listos. la otra. Bien. La otra es escatología. Esto es teología de los tiempos finales, de los tiempos últimos o finales. Escatología, teología de los tiempos finales. De la palabra griega escatos, que significa final o últimos. Son los temas que aquí tiene el libro de la cristología, la neumatología, la soteriología, eclesiología, escatología. Todos los libros, les voy a dar otras palabritas ahí, otros términos, pero todos los libros, incluido este, que no es la excepción, que estamos usando aquí, pues tienen fortalezas, pero tienen debilidades. Son fuertes en unas áreas y débiles en otras. Como las predicaciones, nuestras predicaciones, no hay predicación o no hay predicador perfecto, ¿verdad? Que nuestras predicaciones tienen sus debilidades, sus descuidos, áreas donde fuimos muy fuertes, muy claros, y partes donde fuimos muy débiles, dejamos muchas cosas sueltas. Así pasa, y este libro no es la excepción. En una opinión muy personal, pues aquí la teología de Pablo pues está incompleta, ¿no? Porque le falta la jamarteología, que es la teología del pecado, y Pablo habla bastante, nada más en el capítulo 7 de Romanos. Hay mucho, habría tanto que estudiar, tanto que aprender de la teología de Pablo acerca del pecado en sus epístolas. Es yo le digo jamarteología, puede decir amarteología, ¿no? Pero es con H muda en nuestro español. De jamartos o amartos, que es pecado. Entonces sería armateología es la teología del pecado. Sí, lo dicto, amar, de amar teología. Es con H, amar teología, de amartos, que es pecado. Ah, muy bien, gracias. ¿No? Y otra palabra que también, pues yo no sé, esperaba encontrármela, pero no vino, que es la teodicea. La teodicea es la teología de la justificación de Dios.
¿A qué nos referimos con la justificación de Dios? Nos referimos a lo siguiente, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios nos ame y que Dios sea bueno? Y muchos niños están muriendo de hambre o están muriendo de cáncer, de SIDA. Muchos inocentes están padeciendo por causa de las guerras. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo? ¿Por qué suceden todas esas cosas tan tristes, tan trágicas, si Dios es amor? La teodicea es una parte de la teología. Yo creo, los teólogos dicen que es la parte más difícil de la teología, de justificar a Dios, justificar la realidad que vive este mundo de tanta pena, tanta tristeza, tanto dolor, y teniendo a un Dios de amor. Es la parte que trabaja en esa área y es la parte más difícil. ¿Cómo la ven? Dicen de la teología. Entonces, es la teodicea. Teo, de Dios. Teo, palabras griegas también. Teo quiere decir Dios. Y dikaios, justicia. Teo, Dios, dikaio, justicia. Ya junta la palabra es teodicea. Teodicea. Así se dice, así se pronuncia, así, bueno, así la hemos pronunciado. ¿Listo? Sí, pastor, gracias. Bien, es un pequeño glosario ahí. Y algo también en lo que, y vuelvo a insistir pues en esta clase, es que es muy interesante cuando nosotros empezamos a moldear nuestra mente de una manera teológica, a moldear nuestra mente de una manera teológica. No necesariamente se tiene que ser un teólogo de preparación, ¿cómo lo diría? De oficio, por tratar de definirlo de alguna manera, sino que es muy beneficioso que cada hijo de Dios pudiera tener una disciplina teológica. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, empezar a leer, imagínense nada más empezar a leer la Escritura con el propósito de aprender del apóstol Pablo, de su teología, acerca de nada más de la eclesiología, todo lo que él enseña acerca de lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo la naturaleza de la iglesia, los miembros, es profundísimo, bueno, aprenderíamos tanto. Ahora bien, esta es la teología paulina acerca de la iglesia, ¿no? De la eclesiología paulina, diríamos ya en términos teológicos. Pero también en nuestra Biblia tenemos la teología juanina de la iglesia.
Y ya pasamos un tiempo estudiando la eclesiología paulina. Bueno, estudiemos ahora la eclesiología juanina. Ya terminamos la teología juanina. Ahora continuemos con la teología lucana, con la eclesiología lucana, de todo lo que Lucas nos deja ver acerca de la iglesia. O sea, sería algo muy interesante, muy emocionante. Hoy pues solamente estamos estudiando la teología de Pablo y vuelvo a decir, pues es un libro pequeño, es un libro muy pequeño de apenas 106 páginas para, para que aquí se contenga pues toda la teología paulina. Faltan muchos apartados. Como mencionaba ahorita, por ejemplo, el apartado de la teología del pecado o la amarteología. Falta, Pablo maneja una amarteología muy tremendamente profunda y especial acerca del pecado, de la gente aquella que no escuchó el evangelio y que va a ser juzgada. Hay tanto. Acerca de la última palabra que usábamos de la teodicea, Pablo maneja una teodicea, pero maravillosa también, que si nos pusiéramos en fachas, como dicen por acá, a estudiar la teodicea de Pablo, la teodicea de Juan, y aprendiéramos tantas cosas para darle respuestas a este mundo que está sufriendo y dice, ¿dónde está Dios? El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que me ama. Fíjense que hace poco yo tuve una experiencia muy bonita, muy hermosa. Estaba muy cansado, disponiéndome a descansar y a relajarme un poco cuando recibí una llamada de una persona pues que me tiene mucho aprecio. Yo le tengo mucho aprecio a ella también, y había muerto un familiar y necesitaba que yo estuviera ahí para compartirles una palabra. Yo les dije que sí. Así es que renuncié a mi descanso y me fui a preparar, a bañarme, a alistarme para asistir a ese funeral. Y cuando yo estaba preparándome, le decía al Señor, Señor, esto está muy de golpe, voy a ir, pero la verdad no sé ni qué voy a hablar, no sé ni qué voy a decir. Cuando me estaba listando, el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo que les hablara de historias inconclusas. Yo me quedé pensando, historias inconclusas, ¿qué es eso de historias inconclusas? Y bueno, en lo que fue el tiempo que me alisté y que viajé hacia el funeral, que pues eran unos 15 minutos más o menos, el Señor me dio el panorama completo de a lo que se refería con historias inconclusas. Cuando llegué a aquel lugar, había más de 300 personas reunidas en el funeral y les hablé, les dije, les voy a hablar de historias inconclusas. Mi texto base fue Isaías 11, el niño jugará en la cueva de las Pid, no habrá mal ni nada dañará en todo mi santo monte, porque el conocimiento del Señor llenará toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Y comencé yo a hablarles, y precisamente de la pena y el dolor que se siente
al perder un ser querido y las preguntas que hacen las personas, ¿cómo es posible tanto dolor, tanta pena? Y dónde está el Dios que nos ama. Y precisamente les hablaba y les decía que esa era una parte de las más difíciles de los predicadores, de explicar eso, de los maestros de la Biblia, de explicar eso, pero que había aprendido yo que la mejor respuesta a la pena y al dolor de la humanidad, la mejor respuesta que hay, la mejor teodicea es una buena escatología. ¿Y qué es escatología? Pues eventos finales. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, quiero decirles, Dios está trabajando. Desde que el hombre se perdió, Dios está trabajando, y contarles la historia de la promesa del Mesías hasta su muerte y la proclamación del evangelio para redimir, para rescatar. Me presenté como un hombre redimido, un hombre alcanzado por la gracia de Dios, que disfruto de promesas de Dios, que gozo de promesas de Dios, y les platiqué acerca de mi papá. Mi papá era sordomudo de nacimiento. Amé y amo tanto la memoria de mi papá, pero cuando mi papá murió, yo me culpé por su muerte, porque yo llegué a platicar con él y cuando estaba haciéndole señas frente a él le dio el infarto, y yo siempre decía que si no hubiera platicado con él y dicho lo que le estaba platicando de la crecida del río Mayo, el infarto no le hubiera dado, decía yo. Y me dolía tanto la partida de mi papá, quedaron tantas cosas pendientes con mi papá, muchas cosas por hacer, muchas cosas por decirle. No fue suficiente, siento que no fue suficiente decirle, que no le dije suficientes veces que lo amaba, que me hizo mucha falta decirle más veces. Y esto todavía hasta la fecha yo amanezco nostálgico por el recuerdo de mi papá, y todavía después de 32 años, todavía hay días en que en silencio y a solas hago duelo por mi papá. Pero hay una promesa en la escritura que dice que en aquel día el cojo va a danzar y va a cantar la lengua del mudo. Y le decía yo a mi audiencia, le decía, y vivo con un vivo expectante y le digo al Señor que cuando llegue aquel día, le digo, yo te quiero cantar sublime gracia, pero te la quiero cantar a dúo con mi papá. Y me pregunto y le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿cómo irá a ser la voz del viejo? Estoy emocionado por conocer la voz del viejo. Y me emociona, me llena de emoción, tal emoción y tal esperanza que minimiza el dolor o la nostalgia que pueda sentir yo por su ausencia, se minimiza gracias a la esperanza que yo tengo en mi corazón. Y bueno, les decía, haz tu duelo, llora a tu muerto, pero no pierdas de vista lo que el Señor ha dicho que va a hacer, porque sin duda que lo va a hacer. Fue un momento tan increíble que es muy poco común. Siempre las mujeres, ay, gracias por él. No, hombres, en su mayoría hombres acercándose conmigo.
hablándome, a decirme qué mensaje tan hermoso, tan lleno de esperanza que nos entregaste y cosas como esas, pero espero que ustedes distingan lo que es muy valioso poder hacer una teodicea que venga y sane el corazón que se pregunta por qué un Dios que nos ama nos permite el sufrimiento, por qué y presentar una buena teodicea. O sea, estudiar teología no es pérdida de tiempo, es maravilloso, es hermoso. No sé qué opinen ustedes, mis hermanos. Hoy, ¿alguien dijo algo? No escuché. Bien. Hoy estamos en este apartado de la lección 6, que es la eclesiología de Pablo. La eclesiología de Pablo, les voy a dar un esbozo de lo que aquí yo he leído, y el escritor comienza con una pregunta: ¿cuándo comenzó la iglesia? Es un conflicto, más bien es un conflicto de dos corrientes que pretenden ver a la iglesia en el Antiguo Testamento, y la otra corriente que enseña que la iglesia nació el día de Pentecostés. En una opinión muy personal, creo que el escritor no es, pues no es muy objetivo, porque él termina diciendo su posición, ¿no? Que la iglesia comenzó en el jardín del Edén, en la página 74, ahí en el segundo párrafo, dice así: que la iglesia comenzó en el jardín del Edén y el plan redentor de Dios se empezó a desenvolver. Dice el maestro, de quien escribe este libro, Pastor Jim Madrid. Y decía pues el hermano Madrid, termina él fijando su postura, y bueno, la pregunta a ustedes, ¿cómo ven esto? Quiero que en el estudio, usted lea lo que dice el Pastor Madrid, el maestro, en la página 71, 72, hasta la página 74, su segundo párrafo, antes de llegar al punto 4 romano, y usted, ya sea que reafirme su posición o diga: no, pues yo creo que está en lo correcto. También al mismo tiempo que usted lee estas líneas, estas páginas de la lección 6, les repito, desde el punto 1 romano hasta llegar al punto 4 romano, no pasar el punto 4 romano, para formarse una idea acerca de la iglesia. ¿Comenzó la iglesia en el jardín del Edén? ¿Comenzó en el Antiguo Testamento, o comenzó el día de Pentecostés? Ahí el hermano presenta pues su pensamiento.
pero también que lo evalúen a la luz de lo que Jesús dice en el capítulo 16. Vamos a ver, en el capítulo 16 de Mateo, que es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza ahí un verbo, y el verbo es edificar. El verbo edificar. Y lo utiliza en tiempo futuro. Dice, edificaré mi iglesia. Cuando dice edificaré mi iglesia, ¿qué está diciendo? ¿Que la iglesia existía en el pasado o existirá en el futuro? En el futuro. Hermano, pues yo creo que quiere decir que es es un presente continuo. Edificaré. Sí, o sea, lo habla futuro, pero es un presente continuo, ¿no? Desde entonces hasta el día de hoy. Bueno, yo la verdad no creo que sea un presente continuo, sino que es un futuro. Sí, o sea, aquí en Mateo 16, 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sí entiendo lo que dice si lo leemos hoy en día, pero en ese momento creo que sí está hablando de un futuro, ¿no? Ahí yo creo que fue el inicio, ¿no? A partir de ahí. Pues yo Todavía pienso que Jesús estaba apenas estableciendo la iglesia, pero no existía la iglesia tal cual como tal. ahora como ahora es. Si me explico, entonces creo que por lo que estoy leyendo y entendiendo, ¿verdad? Jesús empezó a implementar y hacer ejemplos de cómo iba a ser su iglesia. Entonces, por eso supongo yo que él lo está hablando en el aspecto de que en esta roca edificaré, hablando del verbo que está comentando el pastor. Sí. Entonces, también Uziel, hay otras afirmaciones que sí tienen un presente continuo, porque hasta este día la iglesia no termina todavía de ser edificada, continúa, ¿no? Siendo edificada. Entonces, yo quiero que en esta semana ustedes me lean lo que es el punto 1, cuándo comenzó la iglesia, quién es parte de la iglesia, qué hace al pacto nuevo, y hasta agotar el punto 3 sin pasarse el punto 4 romano. Entonces, pero igual, yo quiero que ustedes mediten, consideren las palabras de Jesús. Ese verbo es muy importante, y también quiero que me lean precisamente Efesios capítulo 2, donde se nos está hablando de la iglesia. Del versículo 14 hasta el versículo 22. Efesios capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 22. Y traten de ver
en esta parte donde Pablo nos deja ver su eclesiología, si coincide con el verbo edificaré o coincide más con lo que el apóstol Pablo, con lo que el libro nos dice. Ahora, yo espero que usted me comprenda. Yo no estoy tratando de moverlos hacia un punto, sino que empiecen a hacer su propia investigación, que ustedes se definan esto. La iglesia está en el Antiguo Testamento. La iglesia nació el día de Pentecostés, ¿no? ¿Cuál es la evidencia bíblica más contundente acerca de lo que estamos diciendo? El escritor ya lo dice, que hay debates entre los cristianos concerniente a diferentes temas de la eclesiología. Posiblemente el área más grande de debate tiene que ver con en qué tiempo comenzó la iglesia. Así es que va a estar bueno la próxima semana lo que usted me va a traer. Ya en el punto 4, ya entra a temas más prácticos de la iglesia. Entra a asuntos más prácticos de la iglesia, como el punto 4 dice que los miembros de la iglesia deben ayudarse los unos a otros a crecer en Cristo. Y ahora sí que esto sí que no se discute, ¿verdad? Que debemos de ayudarnos mutuamente a crecer en Cristo. Cuando leí por primera vez Iglesia con Propósito de Rick Warren, me ayudó tanto, me ha ayudado tanto el libro de Iglesia con Propósito, hasta pues conservo el libro y conservo en mi corazón muchos consejos excelentes que da el hermano Rick Warren, como por ejemplo, hay gente que la decepciona a la iglesia. Y creo que pues es inevitable que algunos sufran una decepción en la iglesia, pero creo también por otro lado que podríamos ayudar y preparar a la gente para que la iglesia no la decepcione. Porque esto tiene mucho que ver con la expectativa con la que llega la gente a nuestra iglesia. Es más, hay creyentes viejos ya de millaje, caminado, corrido, y no han aprendido esto. Y piensan que la iglesia es un lugar donde todos traen unas aureolitas en la cabeza y las alas del arcángel Gabriel, ¿verdad? Y no, hay unos diablitos tremendos en la iglesia que lo digo, bueno, trato de decirlo yo más que nada en un sentido cómico, ¿no? Chistoso, y no ponerles perfume de azufre a ellos, sino que a lo que me refiero es que es gente que viene arrastrando problemas desde el mundo y llegan a nuestra iglesia y llegan con esos problemas que si no somos lo suficientemente hábiles con la gracia del Señor
para ayudarles, pues nunca van a dejar esos hábitos y esos hábitos van a causar problemas en la iglesia, dificultades, fricciones en la iglesia. Nosotros nos emocionamos mucho. Por ejemplo, les acabo de compartir que en ese funeral donde estuve predicando, fue tremendo cuando el Espíritu Santo me dijo, te estoy entregando en tus manos 300 corazones, 300 mentes. Y yo temblaba porque tenía que ser fiel a la palabra, al mensaje. Y bueno, muchas personas que se acercan y visiblemente tocadas y conmovidas por la palabra. Y luego llegan a la iglesia en una campaña típica, ¿no? Que se salvaron 200, se salvaron 300 y bien emocionados. Y no sabemos la clase de problemas, de broncas que van a llegar a la iglesia. Porque así es. Gente que viene con esas situaciones y hay que ministrarlas, hay que guiarlas, hay que ayudarlas, hay que dar hay mucho trabajo. Pero bueno, en fin, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo en su eclesiología nos aconseja que seamos pacientes los unos con los otros? Pues por lo que acaba de decir, porque la gente llega, pues cada cabeza es un mundo y cada persona trae sus broncas, trae sus maneras de pensar, trae sus buenos, malos hábitos. Entonces, pues van a chocar muchas cosas con lo que tú estás viviendo también, con tus hábitos, con tus maneras de pensar. Y pues sí, es difícil. Sí, es sumamente difícil, no es nada fácil. Y es precisamente el punto. Yo creo que hay una intencionalidad obvia de parte de Dios en ese aspecto. ¿A qué me refiero? E insisto, esto se lo aprendí al pastor Rick Warren de su libro Iglesia con Propósito, de que muchas veces la gente tiende a pretender vivir un cristianismo cómodo, un cristianismo del hogar. No, yo aquí en mi casa, yo aquí no. Y soy un cristiano tan dulce, soy un cristiano tan amoroso, pero en la comodidad de mi casa. Y Dios dice, no, te quiero en la iglesia, ahí, que te des tus roces con las otras ovejas, que te pegues tus quemones con aquellos que todavía no están bien amansaditos, que todavía traen sus malos hábitos, a ver si es cierto que eres tan amoroso, a ver si es cierto que eres tan paciente. Quiero que vivas la realidad de la comunidad de iglesia para que se desarrolle tu músculo de paciencia, de genuina paciencia, de genuino amor con esas ovejitas que no son tan fáciles de amar, que no son tan sencillas de amar. Y bueno, pues así, cuando nosotros comprendemos ese aspecto y se lo enseñamos a la gente y le decimos, así es la vida de la iglesia. La iglesia no es mejor que en ese sentido, tenemos gente que está en proceso. Yo mismo estoy en un proceso y hay que echarnos ganas, hay que soportarnos unos a otros y caminar en pos de nuestro maestro, nuestro salvador. Creo que cuando manejamos estas cosas de esta manera tenemos muchas más posibilidades de que gente no se nos decepcione de la iglesia, sino que diga, bueno,
es la iglesia. Así como tengo que soportar, bueno, pues así me tienen que soportar a mí también, porque no soy perita en dulce. ¿Cómo ven? Y así crecemos juntos. Y luego tenemos el punto 5, donde Pablo declara el propósito de la iglesia, el propósito de la disciplina de la iglesia, y es otra parte también muy importante, donde yo no sé si a ustedes les tocó, pero yo vengo desde de iglesias muy tradicionalistas, siempre me río cuando toco este punto y le digo, no saben cuántas veces pusieron a mi esposa en disciplina. ¿Por qué? Porque pues ella pues estaba joven, mi esposa tenía 15, 16 años, prácticamente un adolescente que le gustaba mucho ir a divertirse a los juegos mecánicos cuando llegaban al Zaguaral, ahí al pueblito, e ir a aventarse unos partidos de futbolito y pues le costaban meses de disciplina esos partidos de futbolito, ¿no? Eh, el disciplinado, el pobre disciplinado estaba en la banca de los acusados y era tan obvio que ya lo veíamos sentado ahí o sentada ahí porque está disciplinado. Y veíamos que no había un objetivo, el objetivo bíblico, el objetivo que la eclesiología de Pablo nos presenta, pues estaba ausente, como que lo que se pretendía nada más era ver al hermano humillado y que caminara con la cabeza agachada. Sin embargo, el principal propósito de la disciplina en la iglesia es restauración. Es restauración del corazón, del alma que falló, y el resultado el propósito de la disciplina es reconciliación con Dios y de unos con otros en la iglesia. Si no están esos objetivos en la disciplina que se aplica en la iglesia, estamos fallando. Estamos fallando. ¿Por qué? Porque el disciplinado ni es restaurado, se pone más rebelde o se va y entra en un estado de resistencia. ¿Cómo se dice a Dios? No se me va la palabra. Ayúdeme usted. De resentimiento con Dios, de resentimiento con el líder, con el pastor, resentimiento con miembros de la iglesia. Aquí nosotros, pues, es muy común encontrarnos con miembros resentidos, y si yo me encuentro con cristianos que ya no asisten a la iglesia, de mi misma edad o un poco más grandes que yo, lo único que encuentro es resentimiento de lo que la iglesia les hizo, de lo que el pastor les hizo, de lo que los líderes, los miembros de la iglesia les hicieron. ¿Por qué? Porque no había el objetivo correcto de la disciplina. Muy bien, hermanos, por favor, quiero pedirles, no se les olvide el trabajo que tienen que hacer de estudiarme los primeros 3 puntos de la eclesiología de Pablo, hasta la página 74. Comenzarán en la 71 hasta la 74, estudiar, analizar y luego estudiar
lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo y el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, sus últimos versículos, la reconciliación de ambos pueblos. Ambos pueblos fueron fundidos, en estos términos se los voy a decir, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Y esto, pues, preguntas que deben plantearse. ¿Esto comenzó allá en el antiguo o comenzó en el nuevo? Y los espero el próximo sábado para escuchar sus opiniones. Y ya sea que adopte una línea o la otra, lo valoro igual y sigue siendo mi hermano y lo perdono. Dios me los bendiga. Ándele pues, pastor, ante toda la gracia. Sí, sí. Bendiciones a todos. Okay. Hermana Rosy, bendiciones. Gracias. Auxiel, Muchas gracias. Bendiciones a todos. Que la pasen bien. Dios les bendiga. Tengan unas reuniones de domingo poderosas. Amén, amén. Amén. Bendiciones a todos. Bye bye. Bye.